gente tira un poco en mí. Mi hermano, que es el más chico, 5 años menos, me lleva 5 cabezas. Es un tema ese, ¿no? ¿Qué? No, yo porque ahorraron. Y mira, yo creí que yo toda mi vida estaba convencido de que iba a ser grande cuando fuese más alto que mi papá. Mi papá mide 1,74 m, yo mido 1,67 m, nunca voy a ser grande. Ahora me di cuenta que es bueno eso. Pasé a mi mamá mide 1,55 m. Bueno, ¿ya arrancamos? Sí. ¿Te pongo esto para grabar? ¿Esto quién es? Eso es mío. Ah, esto lo pongo. Tu tema es igual. Sí, no, el tema es que está con la moladora, no vamos a poder hacer pararlo con nada. Por suerte me dieron altura, poca altura, pero voz fuerte, así que para compensar el tema del asunto, para que no me pisen si no me... Bueno, ya estamos. Sí. Bueno, la idea es un poco hacer una introducción, es un vuelo de pájaro, como les decía lo que estaba en el primero, es generar un poco más de curiosidad, aumentar el encendido de esta llama de curiosidad por las biocosas, y decidimos empezar por este recorte que es la biología molecular y sintética, porque creemos que es lo que tiene potencia para un acceso más directo ahora en nuestras manos, y también es lo que está más en boga en la biología. Esto y la neurociencia son las dos cosas que están más candentes y que más noticias salen y por las cuales la gente más se interesa últimamente. Así que por eso, porque estamos hacia la moda, nos pusimos con biohacking y biología molecular. ¿Está bien? Si esto me responde. La charla va a tener dos partes. El pensamiento en general es dicotómico del ser humano. Una parte prehumano, o sea, lo que pasa en la naturaleza antes que el humano meta la mano, y una parte posthumano. ¿Qué pasó cuando nosotros empezamos a meter la mano y un poco a hackear el código genético? Así que, teniendo eso en mente, vamos a hablar de nuestros tres mundos. El primer mundo, dijimos ADN, en realidad ADN o ácido desoxirribonucleico, exactamente. Ya les voy a mostrar por qué desoxirribonucleico, ¿está bien? El ADN, o DNA en inglés es lo mismo, el ARN, que como decía Dante, es como algo, un mensajero, una cosa por ahí, que no tenemos muy claro qué es, pero está ahí. Y el tercero de los mundos que nombramos son las proteínas. Estos son tres de las moléculas que componen a todos los organismos vivos, conocidos al menos por ahora, y dialogan entre sí. Entonces vamos un poco a contar cómo es el flujo de información, el diálogo que tienen estos tres universos distintos de moléculas. Como una definición rápida, muy básica, y permítanme la licencia poética, voy a usarla muchas veces, licencias poéticas, el ADN es la información necesaria para construir un organismo. Es decir, acá tu nombre era Sebastián. Sebastián había dicho que el ADN es información y efectivamente el ADN es información. Es el manual para construir un organismo. ¿Está bien? En tus células hay ADN y esas células son las que hicieron que vos seas vos y Dante sea Dante. ¿Tu nombre era? Juan y Dante. ¿Está bien? Entonces el ADN es ese manual para hacer un Dante, un Juan, un Emiliano, un Sebastián, un Matías. Proteínas. Las proteínas son las moléculas que se encargan de darle estructura y transformar en acción lo que el ADN codifica. No son las únicas cosas que hacen, pero es la primera aproximación que vamos a tener a la charla. Entonces, ADN tiene la información, las proteínas son los soldados que a veces sostienen, a veces ejecutan tareas y a veces están dando vueltas por ahí. ¿Y el ARN? Es algo en el medio. Es un lenguaje también lleva información. Algunos organismos lo usan como backup de su información. Ahí se backupea en formato de RNA.
muchos virus, son virus a RNA. ¿Saben lo que es un virus? Sí. Saben que hay una discusión si el virus está vivo o está muerto, ¿no? Bueno, eso lo dejamos para el próximo encuentro. Yo hago virología molecular. Así que si quieren podemos discutir sobre ese tema. El ARN a veces tiene funciones catalíticas, es decir, ejerce una función, no solo codifica información que después es transcripta o traducida a otro tipo de lenguaje. O sea que está ahí en el medio, entre el ADN, biblioteca de información, y la proteína, brazo ejecutor de esa información. ¿Hasta acá? ¿Alguna pregunta? Ok, mano de tiempo. Bien, vamos. Recién arrancamos. Ok. Todas estas cosas que le nombré, estos mundos, en realidad son biopolímeros, ¿está bien? ¿Saben lo que es un polímero? Acá nuestro amigo el ingeniero, polímero. Sí, una cadena de monómeros, una sucesión. Una sucesión de monómeros. En general intenté poner una referencia para que les quede claro el concepto de qué es. Está puesto en rojo abajo de cada título. Me olvidé de animarlo para que aparezca después porque la pregunta carece de sentido. Pero por ejemplo, él nos contó que hacía trabajos con impresoras 3D, ¿está bien? Con lo que él arma sus cosas son polímeros de otras sustancias sintéticas. Acá se llaman biopolímeros porque son polímeros, es decir, sucesión de monómeros, pequeños ladrillitos que se agrupan unos con otros para dar origen a cadenas más extensas, como decía Dante, ¿está bien? Los polímeros son cadenas muy largas, ¿verdad? Son cadenas largas. Con los plásticos, ese tipo de... Sí, son cadenas largas. No sé si muy largas, son largas, ¿está bien? Si tienen poquita cantidad de monómeros, se puede decir que es un oligómero, ¿está bien? Un conjunto de, pero no es tan grande, ¿está bien? Un monómero sería, por ejemplo, uno de las 4 letras que compone el ADN, el G, T, C, O, A. ¿Eso es un Sí, monómero? un monómero es la unidad estructural mínima en la cual yo puedo fraccionar ese polímero y con la cual puedo reconstruir ese polímero, ¿está bien? O sea, si yo eso que vos estás diciendo se llama nucleótido, ya lo vamos a ver. Si a un nucleótido lo separo en las partes que le voy a mostrar que tiene, ya deja de ser un ladrillo para construir el ADN. Tendría que primero volver a armar el nucleótido para volver a sintetizar ADN, por ejemplo. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, el monómero es la mínima unidad estructural de un polímero. Entonces, estos son monómeros. Bolitas, de cualquier cosa, ¿está bien? Que, como dijimos, se polimerizan, es decir, se agrupan. Y se pueden agrupar de manera lineal, es decir, una al lado de la otra, siguiendo una línea recta. Recta, entre comillas, porque saben que la recta depende de quién la mire. Un matemático te puede decir que no es tan recta como uno se lo imagina, ¿no? Si el plano es curvo, no es recta. Una pregunta, ¿qué es el sufijo mero? ¿Mero? No recuerdo, pero sería una digresión del lenguaje que no recuerdo. Mono es uno, y mero me imagino que es la unidad estructural, pero te estoy mintiendo si te lo digo con seguridad. Y la otra cosa que aprendí en la facultad es que cuando uno no sabe algo, lo mejor que puede decir es no sé. Porque mal explicar o mal enseñar hace más daño. Sí. Parte. Ah, genial. Parte. Internet. Ah, gracias. Google. Entonces, la reflexión más importante que venía digamos, acompañado de tus preguntas es: si no saben algo, no chamullen que saben. Es peor. No me acordaba que era parte. Me imaginé que era unidad estructural, pero no podía dejarlo con certeza. Prefiero decirte mejor como en Google. Google sabe más. Entonces, o se puede unir de manera ramificada, ¿está bien? Particularmente los 3 polímeros que vimos tienen secuencias del tipo lineal, ¿ok? Pero en la célula hay otros polímeros que no vamos a ver en esta charla, por ejemplo, las azúcares que constituyen la célula, que muchas veces adoptan formas ramificadas. Es más frecuente formas ramificadas, por ejemplo, la celulosa, ¿escucharon hablar? O sea, el papel, las plantas y demás. Bueno, la celulosa, por ahí es un polímero de azúcares. Sí, de azúcares. Y por ahí puede ser que adopte alguna forma más parecida a lo ramificado, aunque no necesariamente. Y de vuelta, aclaro, esto son licencias poéticas para dar ejemplos que se me vienen a la cabeza y demás. Entonces, monómero, unidad estructural mínima, polímero, sucesión de monómeros, se puede unir de manera lineal o ramificada. El ADN o DNA es el ácido desoxirribonucleico y es un polinucleótido, ¿está bien? Cada unidad estructural, cada monómero es un nucleótido. Es un polinucleótido, un polinucleótido porque tengo muchos monómeros de nucleótidos unidos, y poli significa
cantidad. Mono es 1, poli es varios. ¿De cuántos monómeros diferentes estamos hablando? 4 monómeros, es decir, hay 4 ladrillos que construyen el ADN. ¿Alguien me puede decir? Hace un tiempito, unos 6 meses, salieron que sintetizaron 2 monómeros nuevos artificiales para el ADN. Bueno, por eso ahí el hombre ya metió la mano, ¿está bien? En la naturaleza, en general, son 4. A, C, T y G. Las letras por las que uno lo conoce. Ya vamos a ver qué significan esas letras. Y esos 4 monómeros son desoxirribonucleótidos. Por eso el ácido es ácido desoxirribonucleico, ¿está bien? Y separo esto porque el otro compañero del ADN es el ARN, que también es un polinucleótido, ¿está bien? Es decir, tiene monómeros que tienen la pinta de los que tiene el ADN. También son 4. Hasta ahí parecería ser igual. Los polinucleótidos no son polímeros. Sí, son polímeros de nucleótidos. ¿Está bien? O sea, la unidad estructural que hace a esa cadena, a esa sucesión de monómeros, es el nucleótido. Entonces yo tengo muchos nucleótidos uno al lado del otro, lo que tengo es un polinucleótido. ¿Sí? Bueno, pará, no te puedo contar el final de la película. La pregunta es válida, pero dame un tiempito más. ¿Cómo te llamas? Gabriela, ya vamos allá, Gabriela. Entonces, el ARN también está compuesto por 4 monómeros, es decir, estas dos estructuras, tanto DNA como ARN o RNA, son compuestas por 4 unidades en las cuales yo puedo dividir 4 monómeros distintos. Y en este caso también son nucleótidos, pero son ribonucleótidos, ¿está bien? Ya vamos a ver cuál es la diferencia entre un ribo y un desoxirribo. Pero si vamos un poco a la semántica del asunto, desoxi es como que le falta algo que el otro sí tiene en el ribo, ¿está bien? Para que vayan pensando, porque vos pensaste por ese lado. Y viene esto que dice el polipéptido. No tiene nada que ver con lo que estábamos hablando antes. Los otros dos son parecidos, tienen cosas en común, y estos vinieron a jorobarnos, porque hay que aprender más cosas, ¿está bien? Las proteínas tienen 20 monómeros. Puse 22 entre paréntesis porque hay algunos monómeros de proteínas, algunos pequeños aminoácidos son los monómeros de proteínas, que son utilizados por algunos organismos particulares. O sea, si ustedes leen, en general van a hablar de 20 aminoácidos, algunos esenciales, otros no esenciales, son los monómeros de las proteínas. Una sucesión de aminoácidos da origen a un polipéptido, ¿está bien? Un momento así. No, vamos a arrancar de vuelta, no se preocupen. ¿Tienen frío o están bien con la temperatura? Tenés un poco de frío. Pero estoy bien. Lo subimos. Desde que me puse la campera estoy bien. Lo subimos, chan. Lo puse 25, estaba en 23. Si tenés calor, después lo vamos a volver. Entonces, recuerden siempre, son biopolímeros, es decir, sucesión de monómeros. El ARN y el ADN son sucesión de nucleótidos. Son 4 ladrillos que forman el ADN y son otros 4 los que forman el ARN. Y acá las proteínas o polipéptidos son sucesión de otro tipo de monómeros, son 20 monómeros tradicionalmente, y hay algunos organismos que utilizan otros 2 monómeros para construir sus proteínas. ¿Está bien? ¿Por qué no le decimos monopéptidos? Porque es un quilombo de lenguaje. no, porque en realidad tiene otro nombre y ya te voy a explicar por qué tienen otro nombre. Se llaman aminoácidos los monómeros de las proteínas. Tiene que ver con más un tema de la química de ese tipo de moléculas. Se les puso ese nombre aminoácido porque tiene un grupo amino y un grupo ácido. ¿Está bien? Y polipéptido viene del tipo de unión que interacciona para formar la cadena de la proteína. ¿Está bien? La unión se llama unión peptídica. Pero si yo le empiezo a decir todos esos nombres, los voy a perder en 15 minutos más. ¿Está bien? O sea, ¿también son poliaminoácidos? No. Ah. No, estos son polipéptidos, es otra cosa, por eso hice la aclaración. Los dos primeros se parecen de sí, son los dos polímeros de nucleótidos. El ARN y el ADN tienen una pinta parecida, ¿está bien? Si bien son distintos, tienen una pinta parecida. Y las proteínas nos vinieron a cambiar el panorama, son otra cosa, otra molécula bastante diferente a lo que estábamos hablando antes para ADN y ARN. ¿Ok? Entonces, la visión de proteína polipéptido está dada por el tipo de unión que concatena a los monómeros. Esa unión se llama peptídica y por eso se dice polipéptido. La de los monómeros de los ácidos nucleicos se llama fosfodiéster. Y no quedaba tan fácil decirle, no sé, polifosfodiéster.
Ok, hasta acá alguna pregunta. Los tres mundos que hablamos, todos son biopolímeros. Todos están compuestos por monómeros, cambian los monómeros según el universo en que estemos hablando, y la mayoría tiene una pinta lineal de estos tres. La estructura. Esto es común para la mayoría de los compuestos que vamos a hablar ahora, de estos polímeros. Algunos tienen todas las estructuras que vamos a ver y algunas de ellas. ¿Estamos de acuerdo? Después vamos a entrar de vuelta. Esto es una introducción general al universo de los biopolímeros. Todos los polímeros, estos que estamos hablando, tienen una estructura primaria. Y se denomina estructura primaria a la sucesión lineal de monómeros. Es decir, yo tengo el monómero A, el monómero B, el monómero C. Eso es la estructura primaria, ¿está bien? La manera en que están ordenados, A, B, C, D, J, K, ¿ok? Esa sucesión es la estructura primaria. La estructura secundaria está relacionada con la primaria y es la interacción entre esos monómeros de la misma cadena. Es decir, la molécula se empieza a plegar sobre sí misma y empieza a unirse, por ejemplo, la A con la Z y formando un rulo. Eso es la estructura secundaria, ¿está bien? Las proteínas y los ácidos nucleicos son ADN y ARN, tienen esa pinta, ¿está bien? Tienen estructuras secundarias, o pueden adquirir estructuras secundarias. Terciaria. ¿Qué será una estructura terciaria? Si la primaria es la sucesión de monómeros, la secundaria es la interacción de esos monómeros, la terciaria, ¿qué se les ocurre que puede ser? Interacción. Exactamente. Somos reperas los que hacemos biología. Es la interacción de las estructuras secundarias. Hay diferentes tipos de estructuras secundarias que pueden adoptar estos polímeros y la interacción entre ellas, dentro de la misma cadena, se denomina estructura terciaria. Y la cosa se va poniendo en tres dimensiones ya, ¿no? Porque empezamos de una cosa lineal, nos plegamos sobre nosotros mismos y después nos empezamos a retorcer y a juntarnos de diferentes puntas de la misma molécula. ¿Hasta ahí me siguen? Ok. ¿Y qué es la cuaternaria? No hay, digamos, de más grado. Esta es la última, les prometo. ¿Qué es la cuaternaria? Esta es la secuencia lineal. Esta es la interacción entre los componentes de la anterior. Esta es la interacción entre estas estructuras que se formaban de manera secundaria. ¿Y esta? ¿Qué me falta? Entre distintas estructuras. Exactamente. Yo tengo interacciones cuaternarias cuando lo que tengo es que dos polímeros distintos me refiero de la misma naturaleza o no, interaccionan entre sí, ¿está bien? O sea, viene un ácido ribonucleico, es decir, ARN, y por ahí interacciona contra otra molécula de ácido ribonucleico. Eso sería una interacción cuaternaria. No es de las más frecuentes. ¿Ok? Hasta acá, polímeros, biopolímeros. Miren que nos vamos, ¿eh? Ok. Los tres mundos que estábamos hablando antes. Y acá un poco vamos a empezar a hablar de cómo fluye la información entre esos mundos. Es decir, cómo se hablan entre ellos. Sí, hablan, ¿eh? Ok. Primero, porque la persona que diseñó este esquema le pareció que iba a ser de esa manera. Manu tiene alguna objeción al respecto y ya lo vamos a conversar más adelante. El ADN. El ADN, como dijimos, es la fuente de información para construir un organismo. Eso lo dijimos al principio de la charla. Esta molécula de ácido desoxirribonucleico tiene algunas características particulares. Esa es la pinta de los monómeros del ADN. No hace falta que lo noten ni que lo dibujen, está en internet. Ponen monómeros del ADN y le sale eso. En realidad ponen nucleótidos y le va a salir esto. ¿Ok? Estos son los monómeros del ADN. Son bases nitrogenadas. Se llaman, esa es otra forma de conocerlos, nucleótidos o bases nitrogenadas. ¿Ok? Tienen mucho nitrógeno, el ADN es nitrógeno, se llaman bases nitrogenadas. En general se dividen en dos clases, purinas y pirimidinas. Y como regla general, las purinas son las que tienen dos anillos y las pirimidinas tienen un solo anillo, es decir, son más chiquititas, ¿está bien? Y cuando yo iba a la facultad, tenía un profesor llamado Guillermo Alonso, y era medio gordito, Guillermo no me mates, y decía que él era el más grande y el más puro, ¿está bien? Entonces yo ya me acordé como regla mnemotécnica que las bases más grandes son las purinas, ¿ok? Si les sirve, tomen esa o búsquense la que ustedes quieran. Entonces, las bases más grandes son las purinas, porque son las de Guillermo Alonso las más grandes y las más puras.
para mí. Y las otras son las pirimidines. ¿Ok? La A, que ustedes llaman A, se llama adenina, la G se llama guanina, la C se llama citosina y la T se llama timina. Estos son los 4 monómeros que hacen al ADN. Ah, mira, había puesto zoom. Se pixela un poco, no está tan lindo. ¿Ok? La fórmula química tiene acidero y demás. En la estructura que vamos a ver más adelante, no hace falta que entremos en este momento a ese tipo de detalle, pero cualquier duda que ustedes tengan me preguntan. En realidad no es solamente esto el nucleótido, ¿está bien? Esto es la base. El nucleótido, les mentí un poquito, tiene más pinta de esto que está acá, ¿ok? La base, eso que vimos antes, se engancha acá. Esto es la famosa desoxirribosa. ¿Por qué? Porque acá, en el oxidrilo, perdón, en la posición 2', así se llaman las moléculas, es bastante complicado esto de la química, es un embole. ¿Ok? En la posición 2', en lugar de tener esto que se llama oxidrilo, un oxígeno con un hidrógeno, tiene un hidrógeno únicamente, ¿está bien? Desoxirribosa, ¿está bien? No tiene en esa posición un oxidrilo. Eso no, o sea, no es que alguien diseñó el ADN y dijo, le vamos a sacar ese oxidrilo. Esto es producto de la evolución, al menos eso es lo que creemos lo que hacemos en biología, un proceso de selección, operó sobre este tipo de moléculas y determinó que estas moléculas, que son más estables que las del ARN, eran las que le iban a confiar el legado de la herencia, ¿está bien? El legado de la información para construir el próximo organismo que se engendre a partir del original. Perdóname, a ver Sí. si te entiendo. Esa molécula pentosa. Pentosa, ella tiene una palabra que yo no dije. ¿Dije? No, pero por eso es así, ¿no? Sí, es pentosa, es una La pentosa. amarilla, digamos. Sí, es una pentosa. Se vincula con la base que fue la que mostraste previamente. Exactamente. Está. Y lo esto, que caracteriza todo esto es la base, en definitiva. Lo que exactamente, la estructura de un ácido desoxirribonucleico, es decir, de un ADN, tiene una pentosa con la falta de un oxidrilo en la posición 2', por eso es desoxi, y después tiene esta cadena que se llama fosfato, ¿está bien? Esto es trifosfato, acá lo dice, si tiene 2 es difosfato y si tiene 1 es monofosfato, ¿ok? Cuando están formando parte de la cadena de ADN, tiene algo más parecido a esta pinta, ¿está bien? Lo de arriba era el monómero, la base más la estructura que vimos antes es el monómero, es el nucleótido. Y la sucesión de nucleótidos, esta es la pentosa, acá se forma los fosfatos forman esta cadena, esto se llama cinturón de fosfatos, tiene diferentes nombres, y esta es una molécula del polímero de ADN y esta es otra molécula. Entonces, ¿qué interacción tenemos entre estas dos moléculas? ¿De qué tipo? Terciaria. Cuaternaria, ¿está bien? Se puede decir que esta es una interacción cuaternaria. Disculpa, hay una conexión, digamos. Esta conexión, no quiero entrar tanto en la química para no perderlo, pero esta conexión es una conexión transiente, quiere decir que a veces se pega y a veces se despega. Esto se une y se va. No es que está soldado una con la otra. Hasta ahí. ¿Sí? ¿Cómo bajar un toque la línea? Sí. ¿No? Subir. Eso. Está en 28. Pregunta, ¿todas las cadenas de trifosfato son iguales? No, acá cuando esto se une no queda trifosfato, queda monofosfato. Quedan monos. O sea, esta unión, que es la unión fosfodiéster, porque lo que se forma es un éster, genera esta sucesión de cadenas donde queda el fosfato como por fuera, la base adentro, la base es esto de acá, tiene estructura planar, o sea, plana por la forma que tienen los anillos. ¿Sí? Me figura un poco. ¿No? Y el azúcar termina de unir las dos partes. La parte que mantiene todo unido, la cadena de manera covalente se llama, o sea, estrictamente unida, y la parte de la base que es la que se pega a veces y a veces se despega. ¿Está bien? ¿El azúcar no es parte de los nucleótidos? Sí, es parte. Ah, Sí, está sí, bien. mira. Está ahí en los fosfatos. No. No. Todo el estrés me está complicando. Esto es un monómero, esto es un nucleótido. Tiene la base, Sí. adenina, timina, citosina o guanina, cualquiera de las que vimos antes, un azúcar y una sucesión de fosfatos. Cuando se produce la unión, solamente queda uno solo de estos fosfatos unido a la posición 3'. ¿Está bien? Ahora ya les voy a contar un poco más. Disculpa, ¿la unión transiente también es con fosfatos? No, la unión transiente es con
por las bases en sí. Ah, Las bases interaccionan entre sí. Esto que está acá es una interacción, se llama puente de hidrógeno, ¿está bien? Que la descubrieron Watson y Crick, si quieren un poco más de historia, y ellos determinaron que entre bases, algunas bases son más amigas de las otras. Por ejemplo, la A se une con mayor afinidad por la T y la C, o sea la citosina, se une por mayor afinidad con la guanina. Pero no los quiero confundir, o sea, acéptenme este nivel de input y después lo vamos complejizando, si no, los voy a perder a todos. Entonces, tenemos un monómero que es una base, un azúcar y un fosfato. Se une para formar un polímero. El polímero es el ácido desoxirribonucleico porque esa azúcar no tiene un oxidrilo, ¿está bien? Por eso es el desoxi. ¿Ok? Esto es, el polímero se llama ADN y su componente es un nucleótido, que es lo que habíamos descrito antes. Y se los nombra por las bases, porque lo que cambia es la base. El azúcar, y el fosfato son siempre iguales. Entonces, para que una base sea adenina, lo que tiene que tener un nucleótido tiene que tener la base adenina. La pentosa, como dijo Dante, y el fosfato son iguales. Ok. ¿Alguna vez en algún café alguno se ha preguntado cuál es el sentido de la vida? Bueno, vamos a develarlo en este momento. Para los biólogos moleculares, el sentido de la vida no es cualquier cosa, ¿está bien? No puedo romper el esquema justo lo que estás empezando a decir. ¡Ay, sí! Es como que... La pentosa es la misma que en los 3 no, en los 4 perdón no. Sí, la pentosa y los fosfatos son iguales. Pero ¿por qué a veces hay trifosfato y a veces hay difosfatos y son siempre iguales? Es una muy buena pregunta. Cuando yo sintetizo, es decir, uno de los monómeros, necesito energía, ¿está bien? Esa energía se produce a partir de la ruptura de esa cadena de fosfatos. Es más largo, pero esa es la idea. Cuando se produce esa ruptura de ese enlace químico, se libera energía y esa energía forma la unión fosfodiéster, es decir, une los monómeros. ¿Está bien? Entonces, ¿algunos pedazos de una cadena de ADN tienen más energía que otros? Si tienen más... No, algunas interacciones entre moléculas tienen más energía que otras, pero paremos ahí porque si no nos vamos a ir por las ramas. Yo igual no entendí la diferencia entonces, si la pentosa, yo entendí que era lo que identificaba, pero no es así entonces. Sí, la pentosa te discrimina entre el ARN y el ADN. ¿Está bien? Okay. Para que sea ADN tiene que tener carencia del oxidrilo en 2'. Sí, dentro del ADN. ¿Qué es lo que cambia entre cada nucleótido? La base. Y el dibujo que hay, yo creo que eso no es una... ¿Cuál es la base? Esto es, la base está acá, que es eso que tenía la forma de dos círculos con muchos nitrógenos, o de un solo círculo. Las de Guillermo Alonso, las grandes y las puras, o las pirimidinas, van acá, esto es igual y esto es igual, ¿está bien? Ok. Y yo les dije que hay un sentido en la vida, ¿está bien? Y para los biólogos, el sentido de la vida, ¿cuál se imaginan que es? ¿Vos te referís a si es derecha, izquierda, tiene una orientación? No, no estoy hablando si es dextrógiro o levógiro, que sería la palabra más técnica para eso. No, el sentido de la vida para los biólogos es 5', 3'. ¿Está bien? ¿Y por qué? En este tipo de moléculas, estas pentosas, se nombran los carbonos. Ustedes acá no lo ven, pero ahí debería ir una C dibujada, que es que hay un átomo de carbono puesto en ese vértice, ¿está bien? El que está unido a la base es el carbono 1. El que está al lado de esa posición es el carbono 2. Tiene una lógica esto, no es que yo le digo que está al lado porque podría ser... Hay moléculas que tienen acá otro carbono y uno dice ¿para qué lado voy? ¿No? ¿Está bien? Tiene toda una lógica de cómo se nombra, pero no lo vamos a explicar. El que sigue es el 3, ¿está bien? El 4 y el que está acá en este codo es el 5, ¿está bien? ¿Quedó claro? En el 5 va unido a la cadena de fosfatos. Dijimos que cuando se corta esa cadena de fosfatos se produce una unión fosfodiéster. Es decir, si ustedes están por acá, lo que tienen es 5', 3'. Este 3' está unido con el siguiente 5', ¿está bien? Y por acá, del 5' se une al 3'. Y así se une todas las moléculas del 5' al 3', ¿está bien? La cadena arranca por un fosfato del 5' y se une al oxidrilo en la posición 3'. Y todo lo que tiene que ver con ADN y ARN se sintetiza, es decir, se escribe de 5' a 3'. ¿Está bien? Entonces, el sentido de la vida, para los biólogos moleculares, es 5', 3'. Ya tienen la respuesta cuando le pregunto cuál es el sentido de la vida, 5', 3'.
¿Quedó claro eso, no? Es por cómo se da la asociación de un monómero con el otro. La asociación se hace en la posición 5' con la posición 3'. Y así se va polimerizando, es decir, se van uniendo los monómeros uno a continuación del otro. Hasta formar esa doble hélice que habíamos visto tan linda antes. Una pregunta, lo de la más afinidad entre la A y no me recuerdo cuál otra, eso en realidad no es acá, sino es cuando se juntan. No, cuando se juntan en esa estructura de doble hélice. Acá la cadena es cualquiera. La cadena sí puede ser A, C, T, G, T, T, E, A, A, Sí. etc. Esto se da dentro de cada base. ¿Cómo? ¿Qué se Esto se da dentro de cada base, dentro de cada adenina, dentro de cada timina. Exactamente, yo tengo, acá tengo, esto es una adenina, esto es otra adenina, ¿está bien? Okay. Y esto es una timina. Ok, yo tengo acá la base, el azúcar y el fosfato. Lo mismo, acá la base, el azúcar, el fosfato. Esta unión se llama fosfodiéster y así se polimeriza. De 5' a 3'. Tengo una pregunta por ahí. Sí. ¿Viste cuando estábamos hablando de la estructura cuaternaria, ¿no? De las dos espirales? ¿La unión entre base y base es siempre 1 a 1 o va variando? Dijimos que eran transientes, pero a veces se pegaban y pegaban. Siempre se une una base con la otra. Y siempre con la misma. Siempre se unen por afinidad. A con T y sí. C con G. Ok, perfecto. Siempre hay excepciones. Claro, eso, como la regla general para... Yo les estoy dando lo que es lo estándar y no para no complicarlo, pero hay cosas. El ADN tiene 3 estructuras, A, B y Z, pero si se empieza a explicar todo eso, en serio, nos vamos a perder. Preferible tener algo y abrazarse bien a eso para poner el ladrillo, el siguiente monómero de conocimiento encima del primero que ya adquirimos, ¿está bien? Sí, sí. Ok. Yo quiero hacer una pregunta para ver si les quedó claro. Volvé para atrás, por favor. Una más atrás. Para atrás, ahí estamos. Ustedes vieron el típico dibujito del ADN, ¿no? Bueno, en ese dibujo. No, quédate como estás. No, bueno, ponete atrás, ya que. Esto él lo dijo, pero solamente lo voy a chequear. En ese dibujo, ¿dónde está el azúcar? Alguien que se pare y vaya y lo señale. Bueno, ahí está. Tenés que pararte y señalar. Dale, Dante, vamos. Adelante. Un Sin aplauso miedo. para Dante. Sin miedo. A ver, si no te entendí mal, si este es el azúcar, la base tendría que estar por acá. ¿Puede ser? No, el azúcar señala es el azúcar. A ver, Es el la resto. pentosa. Exactamente. Bien. ¿Y la base cuál es? Es la que se La- ¿Dónde? Parate. Dale. Está. Vení, dale. Vos ganaste un punto. Dante ya dijo cuál es el azúcar. Bueno, Dante. No te sientas, Dante, vení. Construí conocimiento con. ¿Cuál es tu nombre? Ellen. Ellen, no me lo había dicho. A ver la base. La base es esta, no es la que se Bien. conecta con la otra. Exactamente. es la que hace el Claro. ¿Ok? De hecho, ahí está botoneado. Ah. La base es la que forma el peldaño de la doble hélice, ¿está bien? En la posición número Estos son las bases, en este gráfico simplificado, y acá no se ve, pero acá están los fosfatos y el azúcar, digamos, la pentosa siendo de nexo, que es lo que casi se ve. El azúcar está en cada nodo. Está entre las bases, exactamente. Junto con la cadena de fosfatos, es lo que forma esa sucesión de monómeros. Una pregunta, entonces la base no tiene algo también como una cadenita que queda flotando para irse con la otra, no. Sí, También. la base es ella, que es la cadenita que queda flotando de la molécula que se pega con la otra. Claro, De hecho, esa misma. De hecho, la base es esa cosa que la que queda flotando por unirse con la otra. ¿Y por qué se la une base tan regularmente? Son los palitos en ese Claro, esquema. Exactamente. Las barras. Son los peldaños de la escalera. ¿Ok? Y estos son las medidas de estos peldaños. Son muy regulares, y de hecho por eso se pudo hacer la foto de la cristalografía que seguramente van a leer cuando se metan en este tema, porque es muy regular la unión de las bases. Son planas. Si uno las dice son planas y eso forma esa estructura tan regular. O sea que todo el resto Entre es. comillas. O sea que todo el resto es igual, o sea, lo que Claro. está plano, planito ahí costadito. Esta cinta es lo Claro. mismo. Lo que cambia son las A, C, T y G. Por eso cuando a veces habla de bases uno dice adenina, timina. Perdón, cuando sale el nucleótido dice adenina, timina, citosina y guanina. En realidad debería decir el nombre del nucleótido no es adenina, timina, citosina y guanina. Ese es el nombre de la base. ¿No? ¿Está bien? Se simplifica porque lo que cambia es eso. La estructura química es igual. En la cinta. Perdóname, perdón. No estoy. Sí. Ah, Pregunta 1. bueno. A ver, una vez te saco de contexto, pero cuando viste se descifra o dicen que descifran el código genético y hacen una secuencia de letras, lo que te muestran es el orden de las barras Exactamente. dentro de esa molécula. Porque todos saben que si yo tengo una adenina, tengo una pentosa, que si esa ADN es una desoxirribosa y tengo un fosfato. Eso viene dado.
Porque el nucleótido, que es el monómero del ADN, es un fosfato, una molécula de azúcar, que es una pentosa, que tiene 2' libre, o sea, es una desoxirribosa, y una base. Y lo único que cambia es la base. ¿Ok? Yo quiero decir una cosa, solo para apuntalarlo. Eso. Alguien antes había dicho ADN, almacén de información. La información son las bases y como dijo, se lee de 5' a 3', entonces por eso yo las puedo escribir en el WhatsApp y mandar AAACTTT, AAACCTT. Y solo con eso yo ya puedo imaginar exactamente cuál es la molécula real, la macro, la cadena de ADN completa. La única salvedad es que, como los idiomas que reinan en la Tierra, ustedes saben que en Oriente se les escribe al revés de lo que sé nosotros. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces uno le manda la secuencia y se la mandan al revés. Entonces el que manda la secuencia tiene que decir, te estoy mandando 5' a 3', te estoy mandando 3' a 5', ¿ok? Las moléculas de la célula no se confunden. Las moléculas de la célula cuando van a leerla la leen de 5' a 3'. Pero si yo quisiese cargar en el software este que estoy escribiendo de ADN y lo escribo al revés, va a decir la palabra totalmente distinta. Salvo para cosas como Neuquén. Si yo escribo Neuquén al revés es exactamente lo mismo, se llama palíndromo. Pero no entremos ahí, sigamos. Está bien, claro, o sea que es el orden, es ese, el 5' a 3', es el... Claro. ¿Es un estándar o no? Sí, es un estándar de la naturaleza. El sentido de la vida es 5' a 3'. Claro, por eso tiene un orden. Podría ser 3' a 5' si no es al revés. Pero el único que lo lee al revés es el ser humano que sienta la computadora y lo escribe mal. En todos los organismos. Las moléculas de los organismos vivos leen de 5' a 3'. Es decir, sintetizan de 5' a 3'. Digo, es eso, ¿no? Como el concepto izquierda y derecha lo tenemos nosotros, es una construcción humana. Después hay un pedazo de ADN flotando así en un espacio que es tridimensional, pero definitivamente no existe arriba, abajo, izquierda, derecha, nada. Esa es la dirección. Exactamente, la dirección, el sentido de la vida es 5' a 3'. ¿Por qué? Eso tiene que ver con la estructura química que les mostré, cómo se polimerizan las moléculas, ¿está bien? Las moléculas se polimerizan con el fosfato en el 5' uniéndose al 3' del siguiente núcleo. Entonces 5' a 3'. Una consulta, siempre la conexión entre bases por el puente de hidrógeno. Sí, en general, sí. Sí. Yo tengo una pregunta. No me quedó claro porque vos dijiste que se lee 5' a 3', pero dijiste que el ADN tiene 2 hebras, ¿no? Es una escalera que tiene 2 barrotes. Ok. El ADN, o sea, si una hebra está de 5' a 3', si yo las pusiera rectas, si esta está, las pongo rectas y lo hago mal, ¿está bien? ¿Está bien? ¿Ok? Acá imagínense todos los peldaños que no voy a dejar por un tema de tiempo. Si esta está 5', 3', esta está 5', 3'. Me sale un prima raro. ¿Está bien? Es decir, son simétricas. Son complementarias. Son complementarias. ¿Qué quiere decir eso? Que yo tengo información guardada en esta cadena, que es exactamente igual a la información que tengo guardada en esta cadena leída al revés. ¿Ok? Tengo 2 copias de la misma información. ¿Quedó claro? En esa doble hélice de ADN. ¿Está bien? Es información duplicada, redundante. Porque está como el inverso. El espejo. El espejo. Okay. Si yo acá tengo una A, acá tengo una T. Pero yo solo con saber que acá tengo una T, sé que del otro lado tengo que tener una A. ¿Ok? Si cumple con lo que se llama apareamiento Watson y Crick, por eso es más complejo. Esto sería una simplificación. Pero no está diciendo que toda la cadena de un lado se lee así y del otro lado se lee así, ¿o sí? Porque si no estaría duplicado dentro de cada... No, yo digo que acá tengo una C. Estoy quedando al revés. Bueno, me di cuenta. Yo acá tengo una C, acá tengo una G, pero acá no tengo que tener una A está bien, listo. y una T, ¿está bien? Listo. Lo que quiero decir es que esta es el espejo de esta otra, o sea, yo teniendo solamente esta, sé cómo tiene que ser la que se pegue del otro lado, ¿está bien? No quiere decir que es simétrico acá, o sea, no es que la simetría es así, sino que la simetría es así, ¿ok? Y digo simetría entre comillas porque esta es distinta a esta base, no es un espejo. Pero no hay ningún caso en el cual no pase eso. Sí, seguro que aquí hay muchos casos que no La pasan. respuesta a cualquier tipo de pregunta es: no hay un caso, la respuesta es probablemente. La respuesta a todo en la vida es depende. Cuanto más rápido la aprendan, más bueno va a ser para ustedes. ¿Ok? Una pregunta, ¿puede ser que como que gire y que se vuelva a sí misma o tiene una forma que hace que no se pueda? No, se forma
lo más probable para el ADN es que forme esa estructura de doble hélice. ¿Está bien? Es decir, que busque un igual con el cual pueda machear y formar la doble hélice. Es lo más probable. Pero el ADN también puede formar estructuras secundarias, que sería que sus propios monómeros se peguen entre sí en la cadena. Ya vamos a llegar ahí. Se me están adelantando al final de la película. Ok. El ADN dijimos que es la molécula que lleva la información para construir un organismo. ¿Está bien? Entonces, yo tengo una célula, supongamos un organismo de una sola célula. Cuando ese organismo se divide, y como dije que la cosa es medio dicotómica, yo paso de 1 a 2 células, ¿está bien? O sea que tengo que a esta célula darle la información que tenía esta y a esta también, si no, no son el mismo organismo. Bueno, para eso y para otras cosas, una forma en la que el ADN habla consigo mismo es lo que se llama la replicación del ADN, es decir, el ADN copiándose a sí mismo. Venga, el ADN no se copia a sí mismo, les voy a contar cómo lo hace. Así lo hace. ¿Quién me explica la figura? No se preocupe. Yo acá tengo una cadena de esas hebras de la doble hélice de ADN. Acá tengo la otra, que si la seguimos sería hacia así, así, acá y sigue todo para allá. Acá está enroscada. Y lo que ustedes ven acá son los brazos ejecutores del sistema. Son proteínas que lo que están haciendo es copiar el ADN. ¿Ok? Se paran en posiciones, está la helicasa que es la que rompe la doble hélice, por eso se llama helicasa, ¿ok? De hélice y corte. Y tengo esto que se llaman DNA polimerasas, ¿ok? Las polimerasas son enzimas que ¿qué hacen? ¿Polimerasas? Cortan polímeros. No, unen polímeros, ¿ok? Sintetizan polímeros, ¿ok? Si yo tengo una DNA polimerasa, tengo una enzima capaz de pegar monómeros de ADN, ¿ok? En definitiva, lo que estoy teniendo es una enzima que lo que hace es elongarme la cadena de ADN. El mecanismo de replicación es bastante complejo, esto es solamente una foto, hay un montonazo de proteínas involucradas, hay algunas que se pegan acá para garantizar que la hebra se mantenga separada, hay otras que lo que hacen es pegar unas cosas llaman primers, no lo voy a entrar en el detalle, pero lo que quiero que sepan es que el ADN se multiplica a sí mismo y lo hace a través de proteínas que miran la secuencia de una sola de las hebras y la completan. ¿Se acuerdan lo que dijimos acá? No hace falta tener los dos. Con una sola la miro y la completo. Y cometen errores cuando sintetizan. Y eso son mutaciones puntuales. ¿Está bien? Son cambios que están en esta hebra nueva, pero no estaban en la original. ¿Ok? Cuando decís cometen errores, son cambios. ¿Cambios de qué tipo? Por ejemplo, suponete, yo acá tengo una C y le pongo del otro lado, ¿qué le tendría que poner si tengo una C? Una G. Le pongo una A. Porque la proteína se equivocó. Claro, se equivocó. Pero el puente de hidrógeno se forma. No se forma tan bien, después hay procesos de reparación, un montón de cosas involucradas, pero a veces quedan esas mutaciones. Y eso es lo que nos da variabilidad. Por eso, de vuelta, yo soy Emiliano, y allá tenemos sentado a Manu, y ahí a Leo, ¿está bien? Somos todos distintos y todos parecidos. Pero ahí ya sería otra información. Es un cambio en la información. Es una mutación. Es una mutación. Una mutación es un cambio en la información. ¿Ok? En realidad es cuando alguien quiere poner una función en el código, le pifia la letra y hace otra función, cosa que se parece mucho, y la escribo mal en inglés y me fui a otro lado, de un forman, de un if y se fue todo a fondo. ¿Es un error o es justamente el caso probable que por ahí...? No, es un error. Si vos lo pensás desde la copia, garantizar que yo le herede a mis hijos la misma información que yo tenía, mis enzimas están cometiendo errores. Pero ese error nos da el sustrato de variabilidad que garantiza que la evolución pueda operar sobre nosotros. Es un error que salió bien. Es un error que puede no salir bien. Es un error. No, los errores en este tipo de cosas, como la evolución, no está bien ni mal. No existe el para en la evolución. Existen mecanismos de selección que operan para que una cosa sobreviva y la otra se extinga. Está bien. Y si eso está bien o mal va a depender del entorno. Va a depender del entorno, un tazo de condiciones de contexto. Entonces lo que yo quiero que se lleguen acá es que el ADN se copia a sí mismo, es decir, se encarga de que las proteínas sinteticen nuevas moléculas hebras de ADN, nuevos polímeros de ADN, y lo hace a través de varias enzimas, pero particularmente la que tiene la carga de copiar se llama polimerasa, ¿está bien? Si es una polimerasa de ADN, es DNA polimerasa. Y en este caso, DNA dependiente, porque mira DNA y copia DNA. Ya lo perdí con eso, sigamos adelante. ¿Ok? Ese primer rubro se llama replicación, lo decía en el título